Quería haceros un encuadre de lo que es esta presentación. Cuando yo llego a Chile y me incorporo al Centro de Investigaciones Socioculturales de la Universidad Alberto Hurtado, la pregunta es, bueno, voy a trabajar sobre familia, género y parentesco, son mis temas de investigación, pero tengo que llevar esto. Pero necesito saber qué es lo que se ha dicho sobre familia en el contexto chileno. Y sobre todo también la idea era saber qué era lo que se había indagado sobre familia, en qué punto estábamos sobre familia y parentesco y sobre todo hacer un reconocimiento a los trabajos que ya están hechos, por supuesto, y en ningún caso desconocerlos, sino incluirlos y trabajar a partir de esos trabajos, ¿no? Lo digo porque hay muchos trabajos sobre familia y quiero que quede presente, y en el caso de que no estén o no se visibilicen en la exposición, simplemente, bueno, hacer esa alerta. Los objetivos del trabajo fueron, bueno, es un trabajo en curso que se presenta a un concurso de investigación de fondos internos, y los objetivos eran analizar y reposicionar críticamente el campo de los estudios sobre familia en Chile desde la perspectiva de los fenómenos emergentes y delimitar los campos de desafíos para la investigación actualizada sobre familia. En realidad era qué nuevos desafíos están o qué fenómenos emergentes se están produciendo en el ámbito de la cultura, del contexto en general, y que están siendo o cómo están siendo indagados por la academia chilena y cuáles de ellos no están siendo indagados por la academia chilena. Hacer un poco este recorrido. Y bueno, eso sería como el encuadre de la investigación. Me siento incapacitada con esto, pero es que me pregunto, no te preocupes, es que es porque la universidad, sí, pero bueno, no importa. Yo sí esto desde aquí, ¿vale? Sí, pues sí. Porque si no te veo, no tienes manos suficientes. ¿Le vas a poner a cantar en algún momento? Bueno, entonces, ¿así? Sí, gracias. Bueno, como la premisa de partida sería uno de los hechos socioculturales más destacados por la mayoría de los científicos sociales en las 3 últimas décadas es la importancia y radicalidad de las transformaciones que se están produciendo en las sociedades contemporáneas, en el ámbito del parentesco en general y en el ámbito de la institución familiar en particular. En concreto, se trata de transformaciones promovidas por factores demográficos, económicos, culturales, tecnológicos, políticos, jurídicos, que se encuentran en el escenario global en el que se inserta Chile y en el cual Chile se siente afectado o impactado por estos cambios. Sobre todo, según algunos autores, Chile se encuentra impactado por estas transformaciones de una manera especialmente acelerada. En el marco de estas transformaciones tiene lugar la relación de interdependencia entre familia y sociedad. Una relación que se constituye en la plataforma donde la familia opera y es operada por las diferentes formas de institucionalidad, entre ellas las iglesias, las políticas públicas, los medios de comunicación, el mercado, la publicidad, la educación y las distintas disciplinas sociales que han estudiado y estudian el ámbito de lo familiar. En cuanto a estas transformaciones que manifiestan esa tensión o esa interdependencia entre familia y sociedad, quisiera enumerar algunas de ellas, que creo que sitúan el escenario de estas transformaciones en el campo de lo familiar.
Con respecto a la demografía de la familia o las transformaciones demográficas relativas a la familia, y sé que son muchas más, pero igual como unas pinceladas, de acuerdo a las últimas rondas de censos, se registra una disminución de hogares biparentales con o sin hijos y un aumento de hogares unipersonales y un aumento significativo también de los hogares de jefatura femenina. Así también se encuentra el aumento de la expectativa de vida y una tendencia de envejecimiento de la población. Desde el punto de vista económico, respecto a estas transformaciones, se aprecia como una reducción en la brecha salarial por género. Sin embargo, todo esto está a medio camino, por supuesto, por conseguir una igualdad de género en muchos sentidos, en este caso también en el ámbito del salario. Desde el punto de vista cultural, bueno, se advierten cambios y continuidades, pero se observa observando una mayor participación de las mujeres en el mercado laboral, cada vez en condiciones de mayor igualdad, y una mayor disposición de los hombres a participar en tareas de cuidado. Sin embargo, las mujeres chilenas continúan dedicando más tiempo a las tareas domésticas y de cuidado del hogar. Desde un punto de vista jurídico encontramos, desde el 98 se aprueba la ley de filiación, en 2004 se introduce la ley del divorcio, en 2005 se suma la segunda ley de violencia intrafamiliar. Sin embargo, hoy en día se siguen dando debates que tienen que ver con el postnatal, con la ley antidiscriminación, con la ley de unión de pacto civil o el debate por el tema del aborto terapéutico. Esto con respecto a las transformaciones jurídicas. Desde un punto de vista tecnológico, no podemos desconocer que están sucediéndose transformaciones en cuanto a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación que impactan también en el ámbito de lo familiar, tanto para producir o promover relaciones de mayor proximidad como también de relaciones de mayor control, porque ya uno está más comunicado de una manera constante a través del móvil y de las nuevas tecnologías. Y desde un punto de vista de las ciencias sociales, se están produciendo transformaciones en la forma de comprender la familia, pasando de un enfoque muy centrado en la descripción de las dinámicas demográficas y en las heterogeneidades estructurales y socioeconómicas, a un enfoque que podríamos llamar que está también mirando lo que tiene que ver con las subjetividades, los vínculos y las prácticas más concretas. En este escenario de transformaciones, la pregunta es, ¿qué capacidad tienen los actuales estudios de familia en Chile para dar cuenta sistemáticamente de estas transformaciones, de estas interdependencias, porque hablamos de transformaciones que se encuentran interconectadas y que operan en el ámbito de lo familiar? ¿Qué capacidad tienen los estudios de familia en Chile para tener una mirada holística de todos estos impactos y de todas estas tensiones? Para dar... Voy a dar un poquito de agua. A mí se me suele ir la voz. Os dejo en tensión. Bueno, entonces, para dar respuesta a esta pregunta, lo que hicimos en la investigación es mirar hacia atrás y ver de qué manera se había problematizado los estudios de familia en Chile desde los años 70 hasta la actualidad. Y aunque me voy a detener sobre todo en el momento actual, puesto que ese ha sido el mayor desafío de la investigación, sí quisiera hacer un breve recorrido sobre cómo se ha trabajado la familia en Chile desde los 70 hasta la actualidad, sobre todo acogiéndome en este caso a un trabajo de Claudio Ramos que es bastante preciso y sistemático, pero sí un poco para mostrar cómo ha sido ese recorrido. Sobre todo porque en la investigación encontramos que existe de alguna manera lo que sería una desatención, y eso sería como uno de los primeros avances o resultados del proyecto, de una desatención epistemológicas importante respecto de los estudios de familia en Chile, en cuanto sobre todo a lo que refiere a la inclusión de la diversidad familiar. Y por supuesto no quiero hacer generalizaciones y sé que quizás la exposición
requiere de una mayor precisión en cuanto a cuáles son las fuentes, puesto que para poder establecer generalizaciones o afirmaciones sí que hay como que tener mucho cuidado. Por eso también parto de que se han consultado un gran número de fuentes documentales, se están haciendo entrevistas a expertos, y eso nos permite un poco llegar a algunas conclusiones preliminares para poder situarnos en el momento actual, en el cual se recogen los trabajos que muchos de vosotros habéis expuesto a lo largo de este simposio. Con respecto a la década de los 70, y tampoco quiero detenerme mucho en este camino, sí que se dice que hay una gran dispersión de trabajo respecto a los estudios de familia y que bueno, predomina sobre todo lo que es la disciplina de la historia y la sociología en estos trabajos, y se centra sobre todo lo que es la familia popular o marginal, temas relativos a la vida cotidiana, las estrategias de supervivencia y el comportamiento reproductivo de las mujeres. En todo momento hay que hacer tampoco me voy a detener en el contexto histórico, pero por supuesto lo que se estudia en ese momento relativo al ámbito familiar tiene que ver con la cultura y el momento histórico que se da en ese momento. Sin embargo, lo que quiero visibilizar es cuál es la mirada de los académicos respecto de ese momento histórico por parte de la academia chilena. O sea, qué es lo que decide trabajar la academia respecto de lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? Evidentemente, en ese caso tiene sentido el análisis de lo de la familia popular o marginal, los aspectos de la vida cotidiana, estrategias de supervivencia. Y bueno, durante la década de los 80, bueno, la producción académica se multiplica y el campo disciplinario de la familia se va perfilando y desencadena lo que sería una acumulación de trabajos desde la psicología, la historia o la sociología. Se preocupan por las transformaciones en el ámbito de las relaciones de género a partir de lo que sería el interés por el trabajo reproductivo y reproductivo, el interés por los jóvenes al interior de la familia y también por el interés por la salud sexual y reproductiva de las mujeres. En cambio, durante los años 90, ya nos vamos acercando al momento actual, se produce una suerte de diálogo internacional que siempre en ese momento se queda corto y es insuficiente, pero hay un salto con la producción que tiene que ver con todo lo que publica CEPAL, PNUD, CERNAN también tiene trabajos. Sin embargo, todavía se sigue sintiendo que nos encontramos en los años 90 en una fase de cierta fragilidad teórica. Ramos creo que menciona en una fase de adolescencia, también haciendo referencia a un término familiar para poder describir estos momentos cronológicos con respecto a la familia. Y dice, bueno, encontramos también, por lo que dice Claudio Ramos, por supuesto por la literatura consultada, una serie de características respecto de esta época. Primero, esto de aunque hay un diálogo internacional, no hay un debate teórico o una conversación teórica con los estudios internacionales suficiente como para producir un impulso respecto a los estudios de familia en Chile, en este sentido. Hay carencia o no hay muchos trabajos teóricos críticos, hay una escasa apuesta por parte de las universidades y centros de investigación por realizar estudios relativos al ámbito familiar. También la pregunta es si esto sigue existiendo hoy en día. Y hay una oscilación por una parte entre una comprensión aislada de la familia y por otro lado una total dependencia de ella respecto de las estructuras sociales. Esto en los 90, ¿sí? Sin embargo, la pregunta sería, ¿qué sucede en el inicio de la nueva centuria y qué sucede o en qué momento estamos actualmente? Lo que estamos viendo, y creo que tampoco es algo que se desconozca, es la falta de interdisciplinariedad en los estudios sobre familia. Si bien discursivamente se menciona que esto es algo que se considera en los trabajos, cuando uno
se acerca a ellos, esa interdisciplinariedad o si está presente no se manifiesta. Y entonces siempre uno tiene la sensación de que esa interdisciplinariedad es más un discurso de lo políticamente correcto que lo que realmente está sucediendo. En ese sentido también, como algunos autores mencionan, que inclusive esta interdisciplinariedad podría aplicarse desde la propia mirada del investigador, que pudiera tener un acercamiento desde distintas formaciones, no solo que sea un equipo interdisciplinario en sí mismo, sino que también el propio investigador aporta en su propia formación distintas esas distintas formas de acercarse al mismo fenómeno, ya sea por parte de un equipo, ya sea por parte de las personas que lo conforman, que tienen. También se encuentra la presencia de lo que serían modelos teóricos alternativos o inclusive contradictorios, positivista, interpretativo, crítico. En ese sentido, con respecto al feminismo, se señala que sin generalizar, por supuesto, que la problematización teórica en ese momento, al inicio de la nueva centuria, respecto a lo familiar, desde la mirada feminista, desvela situaciones de sometimiento e injusticia de las mujeres a partir de categorías analíticas propias de este enfoque en el análisis cómo es el análisis de las relaciones de género. Lo cual es súper importante, pero creo que el feminismo todavía tiene que sacarle más partido al análisis de la diversidad familiar. Todavía creo que podría, creo que todavía está un poquito ahí. Evidentemente hay trabajos, por supuesto, de Teresa Valdés, Jimena Valdés, que quedan fuera de esta insinuación, pero sí creo que es importante que el feminismo se manifieste de alguna manera más, o que se manifieste más. También hemos encontrado en los trabajos una insuficiente distinción conceptual entre lo que serían los términos de familia y hogar. Eso es como que aparece muy mezclado, y aunque entendemos que se superponen, siempre falta esa necesidad de saber a qué se refiere cuando se está hablando de familia, a qué tipo de familia, y a qué se refiere cuando se está hablando de hogar. Y bueno, continúa apareciendo en los trabajos una fuerte esencialización del ámbito de lo familiar como un lugar de paz, amor y de cuidado. En quinto lugar, también encontramos esto de que estas transformaciones sociales, políticas, culturales no siempre se encuentran reflejadas en los trabajos a la hora de hacer una interpretación holística del fenómeno de lo familiar. Y bueno, para ir terminando, sí quisiera, si trasladamos estos elementos que acabo de mencionar, todavía un poquito más a este momento, con respecto a la falta de interdisciplinariedad en el análisis de lo familiar, sí que evidentemente Jimena Valdés y Marraigada incluyen esta mirada, este conocimiento interdisciplinario, Teresa Valdés, por supuesto, pero en realidad hace falta una mayor consciencia de esta carencia. Con respecto a la no incorporación en el análisis de lo familiar, de los cambios sociales y culturales acontecidos en estos últimos años, sí que encontramos que esto se correlaciona con una mirada un tanto marginal de la academia de temáticas emergentes como las nuevas maternidades, las familias homosexuales, los cambios en las relaciones de pareja, tanto homosexuales como heterosexuales, la nueva familia migrantes o las familias transnacionales, evidenciando un escenario de diversidad familiar que aparece solo o en muy pocas ocasiones en los trabajos, o cada vez más, pero no suficiente, en los trabajos sobre familia en Chile. Y un poco también sí que es cierto que observamos que existen muchos trabajos que tienen que ver con familia de clase media urbana y que falta una mayor representatividad de trabajos que formen parte de otros
clases sociales, y que además esto hace que de categorías analíticas no salgan a la luz, o que si están sean también trabajadas de una manera un tanto marginal. Y un poco para... bueno, y también como la necesidad de hacer estudios comparativos, que si bien a lo mejor Chile pueda no tener, o la financiación está como muy dependiente de los proyectos Fondesit y todas estas cosas, sí que creo que es importante construir redes internacionales, por lo menos para formar parte de equipos internacionales donde la financiación pueda venir desde otros lugares y no solo de las únicas fuentes de financiación de investigación que suelen ser los proyectos Fondesit, que son tan competitivos y tan difíciles de lograr. Y no sé si más o menos... lo que sí, eso quisiera dejar claro que en ningún caso pretendo hacer generalizaciones, es un trabajo en proceso o sea, le queda todavía terminar, falta seguir consultando bibliografía, seguir entrevistando a expertos, pero sobre todo lo que queríamos es reflejar un poco, y no sé si lo he logrado, pero es ver de qué manera los estudios de familia en Chile están abordando los nuevos fenómenos emergentes. Para ello quisimos mirar hacia atrás para ver cómo se había hecho, para no desconocer los trabajos que ya existían y, por supuesto, intentar incluir todo lo que tiene que ver con la diversidad familiar que ha estado tan presente en el simposio. Gracias.